Nos encontramos en la zona arqueológica del Cóporo, al noroeste del estado de Guanajuato, en el municipio de Ocampo. Hemos venido a documentar los petrograbados que se encuentran en los conjuntos arquitectónicos de Gotas y el Cóporo. El sitio fue un centro cívico ceremonial ligado a la cultura denominada el Tunal Grande, con una temporalidad aproximada del 200 al 900 después de Cristo. Las escalinatas que dan acceso a los recintos contienen escalones de cantera labrada. En algunos hay petrograbados antiguos. Se trata de espirales redondos y rectangulares que fueron hechos tallando la roca o realizando cortes en la superficie. El espiral es un símbolo asociado al agua, al viento, al movimiento, entre otros aspectos. Se usaba para representar cuerpos de agua. El conjunto Gotas está junto a un arroyo que contiene manantiales, los cuales eran vistos como lugares sagrados, ligados a la fertilidad de la tierra y la lluvia. Observamos una rana que vive en el manantial llamado Gotas, del cual se toma el nombre para dicho conjunto. Existe una estrecha relación con el agua y la presencia de símbolos de espiral. Los habitantes del Cóporo formaron varias aldeas y un centro cívico ceremonial agrícola cerca de los manantiales y arroyos, entre el valle y la sierra, por lo cual no es de extrañarse encontrar estos símbolos. Sobre el arroyo seco encontramos varios huecos o cajetes sobre el afloramiento rocoso. Subiendo el cerro, observamos igualmente algunos metates, que son rocas talladas para ser utilizados como herramientas de molienda. El Cóporo se encuentra al inicio de la Sierra de Santa Bárbara, la cual se caracteriza por contener grandes y extrañas formaciones de roca. Grandes peñascos sobresalen en el paisaje. Observamos de fondo a la comunidad de San José del Torreón. Llegando a la cima del cerro El Cóporo, se encuentra el conjunto arquitectónico donde resalta un basamento escalonado, que fue el templo principal del sitio. Junto a este templo se encuentra otra estructura con accesos escalonados. Sobre los escalones igualmente encontramos más grabados. Sobresale un símbolo triangular con espiral, el cual es un marcador que apunta a los diferentes puntos cardinales y salida y puesta del sol. Junto a este hay unas líneas entrelazadas concéntricamente. Observamos más diseños en espirales circulares y un motivo que representa a un zoomorfo, al parecer un venado. Otro grafiti rupestre muestra la silueta de perfil de una cabeza y pico de un águila. Más espirales y líneas onduladas. Los circulares están relacionados con caracoles o serpientes enrolladas. El espiral representa los ciclos, el tiempo, el movimiento de los astros, el aliento de vida, el agua vital. Es un símbolo que representa la renovación cíclica del tiempo, sin principio ni fin aparentes. Adentro del recinto hay una roca con apariencia fálica que resalta aspectos de fertilidad. A lo lejos, en la parte baja del sitio,
observamos el cuadrante o recinto gotas. Después de documentar estos grafitis y grabados rupestres, nos dirigimos a la Sierra de Santa Bárbara para apreciar el sitio arqueológico desde otras secciones de la serranía. Desde aquí apreciamos la localidad de San José el Torreón y el inicio de la sierra, con el conjunto Gotas de frente a lo lejos, que resalta por ser un área verde de vegetación entre el árido paisaje. Los cerros para los antiguos indígenas eran lugares sagrados, donde se podía entablar cierta comunicación con las deidades de la tierra y el agua. Igualmente, eran sitios de observación astronómica que eran usados para identificar fechas importantes, como el inicio de la agricultura y la celebración de rituales. Es un punto estratégico que les posibilitó dominar la región circundante, al estar cerca de los recursos agrícolas, dentro de las planicies y los recursos de la serranía. Lograron adaptarse al paisaje y establecerse por más de 700 años en este sitio. Durante el camino encontramos diferentes tipos de cactus y vimos un pequeño cajete tallado en la roca madre. La Sierra de Santa Bárbara es el hogar de gran variedad de especies de aves. Principalmente se pueden encontrar cuervos, zopilotes y algunos halcones. El conjunto Cóporo fue el centro ceremonial del sitio, el lugar a donde acudían a realizar procesiones religiosas en la cima del cerro. Observando las estructuras del complejo Cóporo, desde esta sección podemos apreciar que este conjunto se construyó directamente sobre la joroba del cerro en su parte superior. El vocablo Cóporo es de origen purépecha y significa joroba. Aunque el sitio no fue de afiliación purépecha, guarda este nombre, tal vez por la forma de joroba que contienen los cerros, así como si fueran lomos o espaldas jorobadas. Los antiguos habitantes del Cóporo se establecieron en las faldas de la sierra, entre el valle y los cerros. La gente campesina vivía en la parte baja del lugar, mientras los sacerdotes, astrónomos y la clase social dominante vivían en los grandes complejos arquitectónicos, como el de Gotas y el de Cóporo en la cima. Algunos majestuosos halcones vuelan entre las peñas y barrancas del lugar. Observamos plácidamente el paisaje mientras corre el tiempo y comienza el atardecer. La luz del sol se torna con tonos dorados y la sombra de las barrancas se proyecta enfrente de nosotros. El sol comienza a meterse y el cielo refleja destellos de luz con tonos rosados, naranjas y violetas, ofreciéndonos así un memorable y hermoso paisaje. Ahora entendemos un poco más por qué los antiguos del Cóporo eligieron este lugar para establecer su centro de observación y ritos ceremoniales. Esto fue todo en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo estás y darle un like para ayudar al canal. Comenta y comparte.